Hola, ¿qué tal amigos de Página en Blanco? Yo soy Jesús Horna. Está con nosotros Paul Monjoy Forti, abogado y escritor, un obseso también por la poesía y a motivo de ello conversamos hoy sobre el lanzamiento, lo que va a ser el lanzamiento de su poemario Los monstruos frente al espejo. También vamos a hablar a amplitud y sobre cómo la poesía ha evolucionado a luz de hoy. Paul, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Hola Jesús, no, el gusto es mío y saludo a el público de Página en Blanco, por supuesto. Ujú. Bien, ahora, la poesía, Paul, no es algo nuevo para ti. Ya has escrito un libro, con una novela y otro, lo que fue un poemario, Quijotes Ultramarinos en el 2018. Tuvo bastante acogida, pero recogía por lo mismo, al ser tu primer libro de poemas, tus historias más pues, íntimas que abarcaban más de tu niñez, pero también en relación con uno puede decir, ¿no? Una envidiable infancia de lo que es poder crecer al lado del mar, ¿no? Convivir ahí en la playa. Como, cuéntame un poco sobre la primera experiencia que tuviste con Quijotes Ultramarinos. Sí, mira, yo te comento, o sea, Quijotes Ultramarinos fue una edición que salió en el año 2016, sido escritos más o menos en el 2014, en la ciudad de Piura, en su mayoría escritos. Yo vivía ahí, viví en Piura 3 años. Y tiene que ver con eso que tú decías, ¿no? De esa infancia o crecimiento en Pimentel, que tiene muchas aristas y muchos claroscuros, ¿no? Porque, claro, la playa puede ser siempre un refugio, tener el mar, tener el sonido del mar, la brisa, la arena, ¿no? Pero también tiene sus lados oscuros, ¿no? Sobre todo cuando eres un ser que no pertenece a las actividades comunes de la playa, ¿no? Digamos, una persona que corre tabla o una persona con un cuerpo atlético, ¿no? De los muchos que había, pues, ahí en Pimentel, yo era un bicho raro y siempre fui un bicho raro. Y, lo cual trajo, por supuesto, consigo muchos enfrentamientos mentales conmigo mismo, ¿no? Referente a qué lugar pertenezco, a qué lugar no pertenezco. Y en base a eso salió el poemario Quijotes Ultramarinos para poder justamente plasmar esto en algunas letras, ¿no? Y hablar un poco sobre el retorno hacia el puerto, porque Pimentel era un puerto. em, y encontrarse que de pronto ese lugar que te había pertenecido en la infancia onírica, ¿no? De pronto dejó de pertenecerte, ¿no? Y te vuelves una especie de extranjero en tu mismo lugar y dejas de reconocerlo. Más o menos de eso iba, de eso va el poemario Quijotes Ultramarinos y habla de esos recuerdos de cosas que ya no existen y además porque siempre la realidad entra a través del ojo de quien la mira, ¿no? Entonces se puede decir que no existe una realidad, sino varias realidades, dependiendo de quién sea el que mira ese objeto que es externo a nosotros. Entonces, en ese sentido, pues ese Pimentel que está en ese poemario es totalmente propio, ¿no? E inventado. Y sí, tuvo mucho éxito, fue una edición pequeña de una editorial de provincia, eh, y que tuvo bastante acogida porque tuvo muchas presentaciones en universidades, en centros culturales, y la gente acompañó al libro, fue una experiencia muy bonita. Y muchas veces a mí me pasa cuando regreso a Piura, sobre todo, o a Chiclayo también, que las personas me hablan de ese libro.
¿no? Entonces es bonito porque ya ha pasado mucho tiempo y la gente sigue hablando de esos poemas primero, ¿no? Te hacen, lo que te mencionan, los poemas, lo que te dicen, te pasan la voz, te hacen recordar uno en especial porque tocas temas bien, pues, bien propios de lo que, de tus experiencias, mencionas que te sentías como muy bicho raro, ¿no? Ahí en confrontar ese estilo de vida, pero a la vez algo que no cualquiera que puede haber nacido a la orilla de la playa tiene, ¿no? Que es el ser observador, ¿no? Un observador asiduo. Y tú incluso en uno de tus poemas lo ves como hay una mujer que incluso trabaja en la misma playa o también te coges algo muy puntual o incluso muy cotidiano en la playa, como puede ser los castillos de arena, eso suelen hacerse, para de ahí sacar toda una historia bien apetecible. Sí, sí, es algo que ocurre, de hecho, o sea, cuando uno está expuesto a la belleza, digamos, ¿no? Por decirlo al paisaje, ¿no? Y es además una persona sensible a la belleza, porque uno puede estar expuesto a la belleza y no necesariamente ser una persona sensible o que esa belleza le toque, tiende a ser muy observador, ¿no? La persona que está expuesta a la belleza y que es además sensible, se siente tocada por la belleza. Yo he tenido siempre esa sensibilidad hacia lo que me parece bello, porque eso también es una perspectiva muy personal, porque hay cuestiones que te pueden parecer bellas a ti, Jesús, y a mí no me parecen bellas, o Claro. viceversa. Eh, y es cierto que en ese poemario en específico, pues me tomaba de ciertas cuestiones puntuales, ¿no? Como en el caso de los castillos de arena, pues que se construyen, ¿no? Y son abandonados por los niños que lo construyen y que de pronto, pues, ¿qué es lo que ocurrirá en ese transcurso de tiempo de abandono, ¿no? Como en todo castillo, que hayan doncellas, caballos, guerras. eh, y me pareció muy interesante poder de alguna u otra manera cristalizar algún tipo de narrativa, si se quiere decir, o de épica dentro de esos poemas, este, yendo más allá, ¿no? O lo otro que pasa, ¿no? Hay otro poema que es uno que lo recuerdan mucho que se llama El Cangrejo. Habla justamente de un cangrejo maenas, que son estos cangrejos rojos que hay en Pimentel, eh, pero en el fondo yo no estoy hablando del cangrejo, estoy hablando de mí a través del cangrejo, por supuesto. Entonces, creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque al final de cabo yo también escribo narrativa y noto algunas diferencias profundísimas, ¿no? En el caso particular de la poesía, yo creo que la poesía tiene como primer requisito ser honesta. Y eso, ¿por qué? Porque eh, cuando uno lee a un poeta, cuando uno lee un poema, uno no puede disasociar el yo poético del poeta. Es decir, cuando tú lees un poema de Alejandra Pizarnik o cuando tú lees un poema de Vallejo o un poema de Engels o de Varela o de cualquier poeta, tú estás leyendo directamente a Emerson, a Varela, a Vallejo, al poeta, al yo poético. Cuando tú lees un libro de narrativa, de prosa, tú estás leyendo al narrador, que es un personaje inventado por el autor. Y por eso dicen que la ficción es una mentira que ha sido elaborada por el autor de manera adrede. Y te puede engañar, por supuesto. Ese es el pacto. Yo te engaño y tú te dejas engañar. Y así funciona la narrativa y así funcionan las novelas, los cuentos. Es decir, tú conoces de entrada que lo que estás leyendo es ficción.
En cambio, en la poesía no. Cuando tú lees a Rimbaud, estás leyendo a Rimbaud. Estás leyendo eso que Roberto Bolaño decía, ese fuego que arde, ¿no? Que está en el yo poético. Y eso es el primer requisito para poder escribir. Entonces, bajo esas circunstancias, yo considero que básicamente en casi toda la poesía que hago, yo hablo de mí y de mis experiencias y tal vez de mis sentimientos. A pesar de que pueda hablar específicamente de otra cosa, ¿no? Yo creo que se puede conocer muy bien a las personas a través de la poesía que hace y la poesía que lee. Bueno, si bien es lo que se me viene a la cabeza es un ejemplo del periodismo, ¿no? Salvando distancias con lo que es la poesía, pero mencionabas nombres, mencionabas la identificación y cómo alguien puede conocer en parte, ¿no? A la persona que puede escribir eso y quizás César Hildebrand es uno de los cuyos textos ni bien no sabes en lo que estás leyendo y al toque puedes saber que es él, un estilo muy propio, lo identifica, sabes que esto fue hecho por César Hildebrand, ¿no? Fue escrito por César Hildebrand y sin necesidad de ver que, sin necesidad de estar leyendo Hildebrand en sus 13, meramente. Sí, claro, es parte de la creación propia de un estilo, ¿no? Cuando tú lees, no solamente a Hildebrand, cuando tú lees a Vargas Llosa, sabes que estás Ujú. leyendo a Vargas Llosa, así no parezca el nombre, o a García Márquez. O sea, si yo le quitara la portada 100 años de soledad y te lo diera, no en el inicio, claro, porque eso sería muy fácil, pero seguramente tú dirías, este libro posiblemente es 100 años de soledad, ¿no? Creo que ese es un requisito como autor, ¿no? Es tener un estilo, cultivar un estilo que se va logrando y se va perfeccionando, ¿no? De lo que me pareció interesante que acabas de mencionar, alguna otra vez también te lo escuché, ¿no? Es el abrirte, el sincerarte, el ser muy honesto, porque en la actualidad, pues el hecho de hacer contenido instantáneo, de a veces la tecnología o la misma tendencia nos obligan a hacer, a preocuparnos más por en cuánto tiempo qué es lo que se hace. Haces ejercicio de la sinceridad, de la honestidad, y no muchos se comprometen precisamente en abrirse, en exponerse, salvo gente que bueno, puede ser la apertura, la valentía, ¿no? Para ti fue ha sido muy difícil abrirte o contar historias que eran muy personales para ti. Parto de lo último, ¿no? Porque cuando tú escribes poesía no cuentas historias, transmites sentimientos, Okay. porque la poesía es como muy, muy del instante, ¿no? O sea, puedo describir lo que yo sentí en un minuto, ¿no? Y además la poesía es inevitable, en mi caso. Es decir, yo puedo sentir cuando voy a escribir un poema y lo puedo sentir un día, 2 días antes, porque, y esto es un poco extraño, ¿no? Pero, o sea, uno siente acá en el pecho, en el pecho, en la garganta, algo que va a ser expulsado y que yo ya sé que va a ser un poema. Y llega de pronto un día donde me siento y lo escribo. Entonces, en ese sentido, primero se da de manera natural. No es que yo haya decidido ser de pronto un escaparate, ¿no? Y segundo, que, que cuando uno camufla en la poesía mucho, de pronto se siente, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta, y en general, ¿no? La gente se da cuenta cuando un escritor
no es honesto. Es decir, en el caso de la poesía es más fácil, pero en el caso de la prosa también ocurre, que es que tienes un escritor que no te está brindando una historia porque realmente sienta que esa es la historia que debería contar, sino muchas veces puede ser un escritor que te cuenta una historia, pero atrás de esa historia tiene una agenda, que puede ser transmitir una agenda política, que puede ser simplemente decirte cosas que no piensa o están fuera de las convicciones solamente por conveniencia o vender más, ¿no? O escribir un libro por vender más. Eh, entonces, creo que sí, para ser un escritor tienes que tener como requisito ser honesto y mucho más si quieres ser poeta, ¿no? Entonces, yo creo que por eso los escritores no son buenos políticos, que es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Porque a veces ese exceso de transparencia o de apertura, pues puede ocasionar muchos problemas en una profesión donde al revés tienes que tener cierta imagen, ¿no? Pero volviendo a lo que tú decías, ¿no? Por eso quizás, disculpa que te Ese, interrumpa, que ningún político, los políticos por lo general te dicen, créeme a mí, no leas más bien, no leas, sino solo créeme. claro, pero el otro gran tema es lo que tú decías, ¿no? ¿Qué tanto cuesta? Sí cuesta, ¿no? Porque yo digo que sale de manera espontánea, pero no es como si fuera una gallina poniendo huevos, ¿no? Es, eh, es a veces un proceso doloroso y es a veces un proceso de sanación, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yendo al tema del nuevo poemario, que es Los monstruos frente al espejo, que es un poemario corpóreo, que es un poemario que habla mucho del cuerpo, de la intimidad, de la identidad, etcétera, etcétera. Yo, esos poemas han estado guardados muchos años y ahora yo los he visto con todo este proyecto de publicación. Y al leerlos nuevamente, primero te das cuenta de cuánto has cambiado como escritor, porque ya no escribo de esa manera. Y segundo, uno se pone a pensar y dice, bueno, este chico la pasó muy mal, ¿no? Estuvo muy mal, pobrecito, en esa época, ¿no? Y de alguna otra manera yo siento que no hubiera sido posible salir de ese problema si no hubiera sido porque se escribió, porque lo exterioricé, porque el problema pasó de estar dentro a estar fuera. Y creo que ahí es donde uno ya aprende y se da cuenta que es poeta y que tiene que exteriorizar. O que es artista en general, porque el arte es expresión, ¿no? ¿Y en cuál de los, a ver, momentos oscuros, bueno, tormentosos, sobre todo en la adolescencia, posadolescencia, en los 20, momentos así sobran, ¿no? Por distintas eventualidades, por cómo te va llevando la vida, pero de lo que has hablado ahora, si tendrías algún ejemplo, ya sea en el cual te haya costado más, alguna situación muy dura que hayas tenido que pasar y lo hayas pensado, bueno, hayas pensado en tu cabeza el cómo plasmo esto, la cual quizá fue más doloroso plasmarlo para ti, pero lo pudiste hacer. Sí, mira, hay varias, ¿no? Primero es reconocerme como escritor. Yo creo que eso me costó mucho, porque yo por algún tiempo, digamos, pensé que tal vez lo mío era un camino político. Luego, cuando yo entré a hacer la actividad política y estuve un tiempo haciendo militancia, me di cuenta que yo no era político. O sea,
que yo no estaba dispuesto a decir cosas que no pienso y a callar cosas que pienso. Y creo que eso fue primero. Segundo, darme cuenta que a pesar de que soy abogado, mi vocación no era el derecho, en una familia de abogados además, lo cual supone siempre cierta ruptura con los padres y cierta traición, ¿no? Eso fue duro porque además ser un escritor tiene muchas consecuencias. Eh, eh, o sea, es un oficio que requiere de tu mejor tiempo, requiere de tu exclusividad, requiere de que puedas, no sé, dar una entrevista enfermo, cosas así. Eh, y el derecho también es eso. Entonces, estar peleado con dos mundos que son muy, eh, digamos, apremiantes o que necesitan de ti o celosos, era terrible, ¿no? Otra de las cuestiones era empezar a aceptar mi cuerpo, por ejemplo, si hablamos ya de algo un poco más íntimo, eh, y destruir todas esas nociones morales que habían sido impuestas a través de la enseñanza en un colegio religioso, en una ciudad conservadora, en una familia católica conservadora, y de pronto decir, bueno, ya está bien vivir la vida de los demás, pero vamos a ver, quiero saber qué es lo que realmente me funciona a mí, qué es lo que yo realmente pienso, qué es lo que yo realmente creo que es la persona, su identidad y su porvenir, por así decirlo, ¿no? Y empezar un nuevo camino. Y claro, yo ahora lo digo de esa manera, ¿no? Pero en ese momento yo estaba tirado borracho en el suelo y paraba pues semanas enteras bebiendo y no yendo a la universidad. Y fue un momento muy tormentoso. Pero la idea es que a raíz de eso yo empecé a darme cuenta de ciertas cosas que te habían enseñado como buenas, que no eran buenas, y ciertas cosas que te habían enseñado como malas, que no eran malas. Y a raíz de eso, yo decidí que, que yo iba a formar mi propia moral a raíz de lo que era para mí o no era para mí en base a mis conocimientos. Punto. Claro, es súper complejo eso, porque además hay mucha presión, ¿no? Y cuando tú dices, sí, yo pienso esto, y todo el mundo te dice, uy, pero qué mala persona eres, uy, pero que no sé qué. No, bueno, en fin. Claro, eso, bueno, eso es más duro cuando personas que tú quieres, ya sea, bueno, tu entorno, tu familia, ¿no? Bueno, cuestionan eso. Hay que romper, Sí. eh, o sea, para ser libre hay que romper las cadenas. Las cadenas que hay impuestas por un sistema social y una sociedad que tiene unas cajas donde meten a todo el mundo, clasifican y etiquetan a todo el mundo, ¿no? Y de pronto todo el mundo tiene que actuar según el molde de la caja, ¿no? Y si estás fuera de la caja, entonces no eres una buena persona. Y también lo digo por el mismo sistema de enseñanza. ¿No? Yo venía de un colegio cristiano, católico, conservador, eh, y en un colegio de una enseñanza tradicional en la cual, si tú no eras abogado, médico, ingeniero o cualquier otra carrera, digamos, tradicional, pues no ibas a tener futuro. O sea, ser escritor en la etapa de colegio no era una opción para mí, porque nunca me enseñaron que era una opción. Eso lo aprendí después, de forma tardía, y eso es gracias a este libro, ¿no? Que está saliendo ahora. Por eso son los monstruos, ¿no? Frente al espejo. Ver el espejo y darse cuenta de quién eres. De forma reflexiva, pero bueno, también viéndolo de más personal, ¿no? Estos son los problemas, ¿no? Los condicionales que podemos tener la gran mayoría de personas
en vocación, en aceptación de nosotros mismos, o también incluso en la opción de creer, no religiosa, ¿no? Sino condicionados a cuál es nuestro pensamiento. Y lo último que has mencionado, alrededor del pensamiento justamente, lo vemos hoy, ¿no? Con las redes sociales, con el hecho de, sí, creo que, a ver, alguien que está, bueno, empezando sus 20 puede estar mucho más condicionado a lo que pasa hoy, ¿no? De lo mismo que hablas de calificar, de, de construir una personalidad, pero a partir de la negación del otro, ¿no? Y esos problemas o esas marañas solemos tener sobre todo ahí cuando somos mucho más jóvenes, ¿no? Entrando quizás a base 2. Ahora, hablando de poesía, hablando de lo que tú transmites, ¿cómo sientes que ha sido la recepción del público juvenil en la poesía? No necesariamente, o sea, primordialmente también con tu trabajo, pero cuando hoy en día, si le mencionamos poesía, la palabra poesía a un adolescente, a un joven, ¿qué podemos esperar que nos conteste? Sí, es muy interesante porque uno podría pensar que la poesía está muerta, ¿no? O que tiende a, o va a tender a desaparecer. Pero yo no creo eso, yo creo que la poesía está en todos lados. Eh, y lo podemos ver porque la poesía no solamente es cuando está escrita en un verso, ¿no? O sea, cuando se canta un yarabí, cuando se No canta un solamente cuando guaylas. un presidente lo menciona en el mensaje de la nación y Ah, claro, no, se o vuelve sea, viral, no. se aplaude y luego La- todos. Sí, claro, pero por ejemplo, ¿no? Cuando se canta un yarabí, cuando se canta un guay, ¿no? Cuando se escucha, no sé, pues una canción, ahí hay poesía, ¿no? Dependiendo de la canción, por supuesto. Pero después, donde más hay poesía, hay mucha poesía visual. eh, Cuando ves pues un atardecer muy bello, cuando ves solamente que es cuestión de plasmarlo por escrito, y ahí tienes un poema, ¿no? Em, cuando tú eres pues un tontuelo de 15 años y estás enamorado, lo primero que sueles hacer es escribir poesía, ¿no? O poesía malísima, pero poesía al fin y al cabo. No, poemas de amor, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo que está muy adentro de nosotros. Acuérdate que la poesía, o sea, si hablamos en un tema de historia, eh, las novelas son un género temprano, joven. Es como el tempranillo de los vinos, ¿no? Y la gran reserva es la poesía. De hecho, la literatura empieza con la poesía, ¿no? Uno recuerda pues, los poemas suméricos, ¿no? Claro que, claro que la Ilíada de la Odisea tenía fines de repente sociales, culturales, políticos en esas épocas, pero están escritas en prosa, ¿no? O, o el libro de los muertos de Egipto. Em, Todo eso está escrito en clave de poesía. Entonces, imagínate cuántos años tiene la poesía. Y la poesía todavía continúa, ¿no? Y va a seguir continuando, ¿no? Yo al revés, yo veo que hay muchos escritores jóvenes que escriben poesía. Tal vez la poesía no es tan comercial, y ahí podemos hablar de un fenómeno comercial o no, porque al final de cabo, si hablamos de ventas, estamos hablando de que la creación de una necesidad de mercado, etcétera, etcétera, y ahí ya entran a tallar un poco los agentes que promueven o qué es lo que promueven o qué es lo que no promueven. Pero si hablamos en cuanto a que la gente haga poesía o consuma poesía, yo creo que sí.
Estoy convencido de que sí. Hay muy buenos poetas jóvenes. En mi generación está Victoria Mayorga, por ejemplo, que tiene mi edad, que es una excelente poeta, y que ha publicado hace poco su poemario Albión. Y así hay poetas populares, eh, ¿no? Yo creo que el tema de la poesía va más por eh, buscar crear una necesidad de mercado para que la gente lea más poesía, ¿no? Y creo que hay una necesidad de hacer poesía. Ahora, cómo está la vida y cómo está el mundo, es una etapa donde todos tenemos muchos sentimientos a flor de piel y creo que la poesía es un buen camino para encontrarse con esos sentimientos, para sentirse identificado y, y al mismo tiempo para poder liberarse de ellos, ¿no? Para poder liberarse de ellos. Ujú. Bueno, me quedo con lo último que mencionaste. La bendita palabra eh, que es la libertad, ¿no? Que hoy, o al menos eso es lo que bueno, se busca, ¿no? Cada uno, pero al parecer es difícil, ¿no? Encontrarla o definirla. Hablando de libertad, pues venimos de un momento, de un contexto complicado en el que, gracias a Dios, tras 2 años, las cosas, pues, podría animar que se están regresando o se están transformando, ¿no?, en una nueva realidad, pero tuvimos 2 años de pandemia, ¿no?, en los que no había mucha atención, había mucho por decir, pero a veces no teníamos la chance de socializar, no hemos tenido la chance de socializar más que por una camarita, ¿no? Lo más necesario, que es el contacto humano, se privó en ese tiempo. Y cuando estabas en casa, ¿no? Hablo en primer momento de la pandemia, ¿qué tan difícil fue ayudarte a encontrar esas nuevas atenciones? ¿O qué prácticas te sirvieron para poder escribir? ¿Fue algo, aún con todo lo que sentías por dentro, por la dificultad de ese entonces, cómo conviviste con ello? Yo te diré que por lo menos el primer año de la pandemia yo no escribí. Lo que pasa es que fue un momento de tanto estrés mental Ujú, y de miedo. Yo me acuerdo de haber sentido miedo en esa primera etapa, donde no sí, se conocía y la gente exacto. moría. eh, Ujú, y se morían los papás de mis amigos, y se morían los abuelos de mis amigos, y se morían mis amigos. En esa primera etapa tuve miedo, ¿no? Miedo de que me ujú, toque a mí o que toque a alguien que yo quiera, ¿no? Entonces no pude escribir. Ya después, eh, cuando ya el tema estaba más controlado, empecé a buscar ni leer ni escribir, ¿ah? Lo cual ya es más difícil porque yo antes que escritor soy lector. ujú, Eh, ya en la segunda etapa creo que fue más fácil encontrar tiempos de lectura y de, digamos, tiempos en los cuales yo podía plasmar un poco la escritura y retomar los proyectos de a pocos. No, felizmente no me faltan proyectos. Entonces, sí. más o menos va por ahí, pero sí, fue muy duro, fue muy duro. Y para el Perú en particular fue terrible, ¿no? En cómo se manejó la pandemia, el cómo se llevaban pues, los muertos a las fosas comunes, ¿no? En cómo la ciudad de Iquitos quedó devastada, en cómo se negaban los médicos a ir o no había ni siquiera personal, ¿no? En cómo además
Habían pues estos parias que desde sus asientos políticos hicieron negocios mientras la gente se moría, ¿no? Eh, sí, han sido tiempos muy duros, ¿no? Y que han terminado en lo que tenemos ahora, ¿no? Que es una convulsión social en manos de personas que no deberían estar ahí, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué te puedo decir, no? Espero que podamos tener Al pronto, menos esa primera por lo parte menos, sí, por lo o sea, menos una tregua. me quedó bien claro, ¿no? Que, bueno, no, no escribiste, pero después ya se dio el espacio, ¿no? Para encontrarte en ese que es tu hábitat natural. Justo va a iniciar ha iniciado la preventa, va a iniciar la preventa este mes de abril, vas a estar encargado, bueno, has estado también presentando el libro, los reflejos, el último libro que has escrito, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera saber es, uno ve la portada y pues hay bueno, más allá de lo literal, ¿no? Que es un chico desnudo, se ve, bueno, lo primero que uno despierta, ¿no? Es la intimidad, el sinceramiento con el cuerpo, con uno mismo. ¿Cómo se dio por idear esta portada, ¿no? Los monstruos frente al espejo, justamente? Me hablabas del contenido, un poco de dónde venía, ¿no? La idea del nombre y la portada, qué es lo que quisiste plasmar ahí. Sí, mira, yo te cuento, porque muchas personas pueden pensar que a raíz de la creación del libro se ha hecho una especie de sesión de fotos para la portada, lo cual no es verdad. Esa foto de portada Ok. es una foto que existía de forma previa Ujú. al proyecto de edición del libro. Es una foto del artista y fotógrafo y amigo mío, Gianfranco Suito. Sí. Y es una foto que a mí siempre me gustó cuando la vi porque es una foto que refleja fragilidad masculina, que es algo que en nuestra sociedad es un tabú, ¿no? Pero los hombres también somos frágiles y los hombres también lloramos y los hombres también tenemos dudas. Parte de estos moldes Ujú. sociales que hemos hablado dentro de lo que podría estar el machismo, ¿no? Lo que a algunos les gusta llamar el patriarcado, eh, pues están estas dogmas, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, tiene que levantarse, no tiene que tener sentimientos. Y hay muchos hombres que sufren por eso, porque no pueden No dejan de ser sensibles. exteriorizar lo que sienten o lo que piensan. Y yo creo que el mundo sería un poco mejor si todos pudiéramos exteriorizar un poco más. Sería mucho más empático la sociedad. Y entonces, cuando sale la idea de este poemario, ya como edición, como proyecto de edición, cuando Claudia Ramírez, que es la editora de Caja Negra, me dice, vamos a ir con este proyecto, automáticamente vino a mi cabeza de que yo quería esa foto como portada de mi libro. No quería poner un espejo, porque eso me parecía la cosa más literal, más aburrida, y preferí la foto de la fragilidad masculina, del ensimismamiento, ¿no? Y que además sea un desnudo, un cuerpo, ¿no? Y esa foto tenía esos componentes, ¿no? Entonces hablé con Gianfranco y Gianfranco encantado de colaborar conmigo. Y así se dio esa portada. Hace poco estuve en un café con él conversando 4 horas y hablamos sobre justamente el tema que tú me has preguntado, ¿no? ¿Por qué esa foto?
o por qué esa portada. Es muy interesante. Ahora, en el crecimiento que has tenido en los últimos años, porque incluso, bueno, hemos hablado de poesía. De ancho, dices. O de, Claro, porque en de todos ese los aspectos, también, en todos también ha los habido aspectos, en todos los crecimiento. aspectos, ¿no? Porque ¿cuántos años tienes? 27. Bueno, pues es una pinta de padre de familia, pues, ¿no? Es Ya, verdad, es ya verdad. sabrá. Sí, pero el crecimiento me refería también, bueno, en todos los ámbitos y sobre todo en la evolución de tu escritura, que es, bueno, nos hemos centrado en poesía, pero también has escrito otros libros, ¿no? Pero volviendo a lo que es la poesía, ¿qué tanto, bueno, la persona en sí, tú no eres el mismo del que escribió Quijotes Ultramarinos, pero si hablamos más de cuestiones de tu técnica o de lo que has podido sumarle desde esa primera experiencia de Quijotes a ahora, ¿no? ¿Qué tan libre, qué tan tú ves que has podido mejorar? Mm. Creo que soy cada vez más libre en mi forma de escribir. Siento que cuando eres joven y recién comienzas, eres un escritor novel, ¿no? Como se dice, con B chica. Eh, pues tiendes a querer imitar, ¿no? No sé, quiero ser un Rimbaud, quiero ser un Engels, ¿no? Un Vallejo, un Vargas Llosa. Y creo que uno madura o empieza a ser un escritor en serio cuando cambias eso por quiero ser yo mismo. Quiero tener mi propia voz, quiero ser Paul Monjoy o Paul Monjoy y ya eso vamos. Y eso ya ocurrió. Ahora, hay veces que leo algo del pasado y digo, bueno, tal vez escribía mejor antes. Me suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Y hay veces donde simplemente siento que ahora escribo mejor que antes. Es muy ambiguo. Pero sí te puedo decir que ahora sí siento que escribo por mí y ya no escribo por imitación. Y creo que en este poemario se Está nota. encontrando. Se notaba en Quijotes Ultramarinos ya hay una voz propia, pero es una voz incipiente, ¿no? Ahora creo que ya hay algo con mucho más identidad. Y en mi prosa, en La Última Noche yo te amé y en las novelas que ahora estoy escribiendo o en los proyectos que ahora estoy escribiendo, se nota también. Y la idea es seguir trabajando y seguir Sí. perfeccionando y seguir experimentando también, ¿no? Ahora, si bien no eres un veterano, o sea, vas a seguir escribiendo, eres joven, mm, pero ya tienes este recorrido, el interesante. Pues te ha tocado, imagino que te ha tocado, pero también para los que puedan ver, estén viendo, o incluso uno que es, no, es adolescente y quisiera eh, o bien estudiar literatura pura o simplemente lo es por, incluso tiene el amor, ¿no? De la vocación en ser escritor, poeta. ¿Cuál es el consejo que puedes darle, sobre todo cuando alguien quiere ser escritor y está inseguro de lo que pueda, de cómo pueda sobrellevarlo, de qué pueda escribir a la hora de Mm. enfrentarse a esa primera página en blanco? Mira, la gran mayoría de personas que conozco que han estudiado literatura a modo de carrera no son escritores, eh, son profesores de literatura. Y esa es la gran diferencia que Sabater decía entre, entre los filósofos y los profesores de filosofía. Más o menos va por ahí. Pero uno se da cuenta cuando es escritor, cuando realmente eh, se entera de que no puede vivir sin eso.
Es decir, tienes que escribir siempre. Y si no escribes, te sientes mal. Y si no escribes Incompleto. incompleto, sientes que te vas a morir, etcétera, etcétera. Entonces, es como una droga, ¿no? Digamos, que estás ahí, tienes que estar constantemente consumiendo, consumiendo, consumiendo. Más o menos la escritura, la literatura es así. Entonces, si tienes eso, entonces posiblemente seas escritor. Puede ser bueno o malo, pero escritor al fin de cabo, ¿no? Si es que lo necesitas para vivir, ese es el camino, ¿no? Y hacer lo que decía Bukowski, ¿no? Encuentra lo que amas y deja que te mate. Es un poco trágico, pero más o menos va por ahí el esta, ¿no? ¿Y cuál es el consejo que yo podría darle a alguien que recién está escribiendo, que tiene, o siempre cuando eres muy, muy, muy chico, te, te mueres por publicar, ¿no? Es el sueño de toda persona que escribe, publicar al inicio. Luego ya cuando publicas, ya te das cuenta que no es realmente gran cosa, ¿no? Y que lo más importante es escribir en sí mismo. Entonces, esas personas que se mueren por publicar, yo les diría, escriban, 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 escriban y sigan escribiendo. Y simplemente publiquen cuando sientan que eso que han producido es algo que a ellos les gustaría leer. Eh, y nada más. Si yo tuviera que hablar a mi yo del pasado, diría, no te esmeres tanto en publicar, esmérate en perfeccionar. Y eso, también se lo digo a las personas que pueden estar escuchándome, ¿no? Bien. Bueno, entonces, agradezco nuevamente, Paul, que se estaba acá compartiendo con nosotros, justamente con la familia, equipo de Página en Blanco, poder adelantarnos sobre los monstruos frente al espejo, que muy bien saben va a estar yéndose, publicándose en este mes entrante de abril, ¿no? Por parte de la editorial Caja Negra. Entonces, creo que hemos podido aprender mucho sobre cómo trabajas y la vocación, ¿no? El constante enamoramiento que has tenido con la poesía, y va a ser de un gusto mayor incluso poder leerte y también para los que puedan encontrarla. Entonces, gracias, y solo si algo, no sé, en las redes, cómo podemos encontrarte, o Ujú. también por si quieren contactar contigo. Sí, mira, yo primero agradecido por la entrevista, siempre es bueno conversar y si es con Página en Blanco, mucho más. Eh, y luego, simplemente que si quieren contactarse conmigo a través de la editorial, yo encantado de poder conversar. Y el otro tema es, bueno, mis redes son mi nombre. Ya, o sea, tan, tan complicado no es. Y, y nada, ¿no? El libro está saliendo publicado ya en este mes y las presentaciones serán a partir del próximo mes seguramente. Y nada, han salido algunas notas de prensa en algunos diarios y estamos yendo por ese camino.